A ver, vamos a plantear una situación para arrancar. Imaginemos por un momento que tenemos aparcado en el garaje un Fórmula 1, no sé, uno valorado en 5 millones de euros. Una auténtica obra maestra. Sí, una joya de la ingeniería absoluta. Eso es. Y la pregunta es, ¿a alguien en su sano juicio se le ocurriría, no sé, ponerle gasolina barata de repente o ignorar los cambios de aceite? O dejarlo ahí a la intemperie para que se oxide bajo la lluvia. Vamos, nadie haría eso, sería absurdo. Pues lo loco del asunto es que de forma paradójica eso es exactamente lo que solemos hacer a diario con la única máquina irreemplazable que tenemos, que es nuestro propio cuerpo. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a este análisis a fondo. La verdad es que yo últimamente estoy un poco abrumada. A veces parece que para comer bien hoy en día, o para entender cómo alimentarnos, hace falta tener un doctorado en bioquímica, ¿verdad? Totalmente. Y otro doctorado extra para descifrar las etiquetas del supermercado ya puestos. Sí, sí, tal cual. Hay tanto ruido, tantas modas, dietas complejas y reglas que se contradicen todo el rato, que intentar llevar una vida sana se convierte en una fuente de estrés, pero de estrés absoluto. Es que hay una saturación de información brutal que al final genera eso que llamamos parálisis por análisis. Quienes buscan optimizar su salud terminan nadando en un mar de, digamos, términos técnicos y protocolos milimétricos. Y esto, en lugar de facilitar la acción, acaba bloqueando el sentido común por completo. O sea, perdemos de vista los principios biológicos más básicos porque estamos demasiado ocupados discutiendo en redes sociales sobre el porcentaje exacto de macronutrientes o la ventana óptima de ayuno. Claro, el árbol no nos deja ver el bosque. Y por eso el repaso de hoy me parece tan necesario y sobre todo tan refrescante. Vamos a desgranar un documento sumamente conciso. Es un texto directo y revelador, llamado, de forma casi cómica por lo simple que es, sencillamente texto. Es un manual de instrucciones tan básico que a primera vista parece dirigido a niños de primaria. O sea, habla de clases de educación física, de jugar, de crecer. Pero ojo con eso, porque no hay que dejarse engañar por esa fachada infantil. Exacto. Nuestra misión de hoy es diseccionar esta guía y ver qué ocurre cuando aplicamos estos principios tan puros a la vida adulta. Porque aunque utilice ejemplos de patio de colegio, la premisa bioquímica que hay debajo es un recordatorio brillante de lo que de verdad importa. Te invita a ver el cuerpo humano bajo una premisa puramente mecanicista y de alto rendimiento. Y yo creo que lo más destacable de este documento es cómo logra destilar décadas de ciencia nutricional en una metáfora súper precisa. O sea, no se limita a darnos la típica lista aburrida de alimentos permitidos y prohibidos. Va un paso más allá. Conecta de manera inseparable la nutrición física con algo que, bueno, en la cultura del bienestar de hoy en día solemos tratar como algo totalmente ajeno, que es el rendimiento intelectual y la viabilidad del organismo a largo plazo. Una visión más global, ¿no? Eso es. Plantea una visión sistémica. Aquí la comida no es solo una herramienta estética para, no sé, cambiar tu composición corporal, sino una variable crítica para que tu cerebro funcione bien. Pues entremos de lleno en esa visión sistémica, porque para entender cómo funciona esta gran máquina, el documento nos pide primero redefinir qué es exactamente su combustible y cómo se procesa. Y aquí es donde suelta la analogía central de todo el planteamiento, que es imaginarnos que el cuerpo es un coche de carreras. Para quienes nos escuchan y siguen el mundo de la nutrición deportiva, esto igual les suena, pero la aplicación que hace este texto es fascinante. Es una imagen mental muy potente, la verdad, porque establece un estándar de expectativa altísimo. A ver, un coche de carreras no está diseñado para ir al ralentí por la ciudad. Está diseñado para la máxima exigencia, para operar al límite de sus capacidades. Si aceptamos esa premisa para nuestra propia biología, la alimentación deja de ser una cuestión de mera supervivencia o de evitar ponerse malo a corto plazo. Trata sobre la optimización del rendimiento en absolutamente todos los frentes. Y para que ese coche rinda al máximo, requiere lo que el texto llama, sin ningún tipo de rodeos, buena gasolina. Define la nutrición de una manera superactiva. Nos dice que es el proceso fisiológico mediante el cual el sistema recibe y utiliza los alimentos para generar energía, sintetizar tejido nuevo y mantenerse sano. Pero fíjate que el detalle que a mí me voló la cabeza es cuando enumera los propósitos de esta energía. Dice que sirve para jugar, para hacer deporte y, de repente, para estudiar. Sí. Y ese es justo el punto de inflexión del texto. Normalmente hay una desconexión enorme en cómo percibimos el gasto calórico, ¿sabes? Pensamos que comer bien es relevante solo si vas a levantar pesas o a correr una maratón. Claro, lo asociamos al sudor. Exacto. Pero al poner estudiar en esa misma lista,
O si lo llevamos al mundo adulto, dirigir una reunión, programar código o tomar decisiones financieras lo pone exactamente al mismo nivel de exigencia energética que un deporte. El documento reconoce una realidad neurológica que es ineludible. O sea, el cerebro apenas representa el 2% del peso de nuestro cuerpo, pero consume alrededor del 20% de nuestra tasa metabólica basal. Es una locura. Es un motor que devora glucosa y oxígeno a un ritmo vertiginoso. Es que me parece vital que nos detengamos un segundo aquí, porque solemos pensar que la fatiga mental es simplemente pues cansancio psicológico o que estamos aburridos de trabajar. Pero si seguimos la analogía del coche, cuando el texto insiste en la buena gasolina para estudiar, nos está diciendo que sin el sustrato adecuado, el cerebro literalmente se cala. O sea, da tirones. ¿Cómo funciona esto a nivel celular cuando llevas, digamos, 4 horas seguidas trabajando en una oficina? Pues lo que ocurre ahí es una caída en la disponibilidad de algo llamado trifosfato de adenosina, el famoso ATP, dentro de las neuronas. A ver, el cerebro no tiene grandes reservas de energía almacenadas como pasa con los músculos. Depende de un suministro constante de glucosa a través de la sangre. Así que cuando el combustible general es de mala calidad o tienes picos y caídas bruscas de azúcar por haber comido mal, las neuronas reducen su velocidad de disparo. O sea, ¿se ralentizan de verdad? Literalmente. Y la corteza prefrontal, que es la zona que usamos para concentrarnos, tomar decisiones y controlar impulsos, es la primera en sufrir el golpe. Así que no es solo que te falte fuerza de voluntad a las 4 de la tarde. Es que tu hardware cognitivo está operando en modo de ahorro de energía máximo. El coche empieza a dar tirones y el rendimiento intelectual se va al suelo. ¡Qué barbaridad! Y claro, esto nos lleva directamente a hablar de la ingeniería de esos suministros, porque si somos un Fórmula 1, es evidente que no podemos meter cualquier líquido barato en el depósito y esperar que los engranajes giren a 10.000 revoluciones. El documento organiza este combustible de forma muy inteligente en 3 grandes grupos funcionales. El primero de ellos son los energéticos. Que son la fuerza motriz inmediata. El documento los describe conceptualmente como la batería del organismo. Estamos hablando básicamente de los carbohidratos. Sí, y además menciona explícitamente el arroz, la patata, el pan, la pasta, los plátanos y pone el ejemplo súper pragmático de que los necesitamos para no agotarnos rápidamente en una clase de educación física. Y aquí quiero destacar algo. Quienes están al otro lado saben de sobra que los carbohidratos dan energía, pero lo interesante es que el texto no los enfoca como un macronutriente a restringir, como mandan tantas modas ahora, sino como la chispa de encendido innegociable. Totalmente innegociable. A nivel fisiológico, lo que hacemos al comer estos alimentos es llenar los depósitos de glucógeno en el hígado y en los músculos. Y ese glucógeno hepático es fundamental para mantener esos niveles de azúcar en sangre estables que mencionábamos antes. O sea, es lo que protege la función del cerebro. Es una energía de despliegue súper rápido. Pero claro, un vehículo de alto rendimiento no solo quema gasolina. La propia fricción del movimiento, las temperaturas altas, pues todo eso genera un desgaste mecánico enorme en el chasis. Y ahí es donde entra el segundo grupo del texto, los constructores. Que son básicamente las proteínas. El documento agrupa la carne, el pollo, el pescado, los huevos, la leche, las legumbres y señala que su función es permitir el crecimiento y reparar los músculos. Y aquí hago una pausa, porque la palabra reparar parece muy básica, pero para mí encierra una verdad biológica profunda que se nos olvida en el día a día. Es que te cambia por completo el paradigma. O sea, tendemos a ver el cuerpo humano como si fuera una estructura estática, como una escultura que ya está terminada. Pero la biología nos dice que somos un proyecto de remodelación constante. El simple hecho de caminar, de aguantar la gravedad o de teclear en un ordenador ya produce microroturas en las fibras musculares. La palabra reparar nos recuerda que esos aminoácidos de las proteínas son, de forma literal, los ladrillos que tu cuerpo utiliza para reconstruir el tejido dañado y crear una estructura mucho más fuerte. Sin ellos, el coche se desintegra a cada vuelta. Madre mía, ladrillos para el chasis y batería para el motor. Pero nos falta una cosa, el elemento que evita que todo el sistema colapse por fricción interna. Y aquí el texto presenta el tercer grupo, los reguladores, que son las frutas y las verduras. Y para explicar el tema de las vitaminas, usa una imagen supervisual. Los llama pequeños escudos protectores contra las enfermedades. Una manera magistral de explicar los micronutrientes. Fíjate. Porque, a ver,
Las vitaminas y los minerales no te dan esa energía explosiva de la pasta, ni construyen grandes músculos como un filete. Sin embargo, son cofactores. Son las bujías, el aceite y el líquido refrigerante de tu motor. Cuando tus células queman energía, generan estrés oxidativo, que es como el humo del tubo de escape. Un residuo tóxico, digamos. Exacto. Y esos escudos protectores de la fruta son los antioxidantes que neutralizan ese humo, evitando que las piezas del motor se oxiden antes de tiempo o que tu ADN sufra daños. Y justo aquí llegamos a lo que el texto llama su consejo clave, que a mí personalmente me parece el argumento definitivo contra toda esta cultura tóxica de las dietas extremas que tenemos ahora. El documento advierte, pero de forma muy explícita, que no sirve de absolutamente nada aislar grupos, que comer solo arroz o solo carne es un error crítico. Insiste en la necesidad absoluta de mezclarlos. Y yo, viéndolo así, pienso en la psicología humana. ¿Por qué tenemos esta tendencia casi patológica a buscar el atajo, el superalimento mágico o la dieta que prohíbe cosas, cuando la biología más básica te dice que necesitas la batería, el chasis y los escudos a la vez? Bueno, es una pura cuestión de sesgo cognitivo. Ante una bioquímica tan compleja, nuestro cerebro busca reglas simples de blanco o negro. Queremos creer que, oye, si la proteína construye músculo, pues comiendo solo carne seré un superhombre. Pero el texto te ancla de nuevo a la realidad metabólica. Hay un cuello de botella. Si tú comes muchísima proteína pero no comes hidratos, tu cuerpo, desesperado por conseguir glucosa para el cerebro, va a empezar a romper esos ladrillos de proteína carísimos para convertirlos en combustible malo. ¡Ostras! Es como si arrancaras la madera de las paredes de tu propia casa para hacer una fogata y no morir de frío. O sea, la salud no está en los extremos, está en la sinergia de los tres grupos. Arrancar las paredes de tu casa, qué imagen más potente. Pero claro, tener el depósito lleno y las piezas listas es solo la primera parte de la ecuación, ¿no? Un Fórmula 1 no gana campeonatos solo por estar bien montado en el garaje. Necesita mantenimiento diario. Y el documento hace una transición muy fluida desde la comida hacia las acciones. Pasa a los hábitos de vida saludable. Lo cual subraya algo innegociable. La nutrición no existe en el vacío. Ya puedes comer la dieta más perfecta del mundo, que si tratas mal al vehículo el motor va a petar igual. Y el primer protocolo de mantenimiento que menciona es el desayuno. Y vuelve a conectar la fisiología con la mente. El texto especifica que esta recarga de la mañana está orientada fundamentalmente a aprender en clase. Volvemos a poner el foco en que el cerebro necesita encender sus sistemas después de toda la noche apagado. Y efectivamente, piensa que durante la noche el cuerpo sigue gastando energía para mantenerte vivo. Al despertar, tu hígado casi no tiene reservas. Si empiezas tu jornada laboral así, sin desayunar o comiendo mal, dependes de hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, para forzar al cuerpo a sacar energía de donde sea. El documento te recuerda que meter alimentos energéticos a primera hora apaga ese estrés y le da al cerebro gasolina limpia para retener datos. Y luego pasa al agua, que esto suena a sabiduría popular de las abuelas, pero lo enmarca de una manera que exige prestar atención. La instrucción literal es: tómala durante todo el día, no solo cuando tengas sed. Y me parece clave porque dice que ayuda a la piel y al cerebro. Ese matiz de no solo cuando tengas sed cambia todo de reactivo a estratégico. Totalmente estratégico, porque la sed es un indicador que llega tarde. Cuando sientes sed a nivel evolutivo ya has perdido entre un 1 y un 2% de tu volumen de agua. ¿Solo con un 2% ya tienes sed? Sí, parece poquísimo, pero la ciencia es clara. Con solo ese 2% de deshidratación, el líquido que baña y amortigua tu cerebro disminuye. Y capacidades como la memoria de trabajo, la atención y el tiempo de reacción caen en picado. Así que el texto propone beber de forma proactiva para que el transporte de nutrientes a la cabeza no se interrumpa nunca. Alimentos energéticos para llenar la batería y poder trabajar. ¿No resulta completamente absurdo salir a correr, sudar y vaciar ese depósito que tanto me ha costado llenar? Es una pregunta muy lógica, desde luego, y toca el núcleo de cómo nos adaptamos biológicamente. A ver, el cuerpo humano no funciona como el tanque de un coche normal, que es de un tamaño fijo y punto. Nuestra fisiología opera bajo una ley llamada hormesis, donde un estrés muy controlado genera una supercompensación. Vale. Vamos a desgranar esto de la hormesis, porque creo que es el verdadero secreto del rendimiento.
¿Qué pasa en mis células cuando salgo a gastar esa energía a lo tonto? Estás obligando al cuerpo a construir un motor mucho más grande. Paradójicamente, gastar batería hoy es la única forma de garantizar que mañana tu depósito sea el doble de grande. Es una perspectiva brutal, la verdad. No estamos vaciando el depósito, lo estamos rediseñando y haciendo más grande. Pero evidentemente, todo este ciclo loco de vaciar y ampliar depósitos, de romper fibras y exigirle al cerebro, requiere apagar la máquina en algún momento. Y llegamos a la fase que el documento llama el taller nocturno. El sueño. La regla de la fuente es buscar entre 8 y 9 horas de descanso ininterrumpido. Sencilla, pero es la verdad más contraintuitiva del mundo. Dice textualmente: mientras duermes, tu cuerpo crece. Y yo lo pienso y es alucinante. Te pasas 16 horas comiendo proteínas y moviéndote, pero la construcción real del músculo pasa cuando estás paralizado e inconsciente en la cama. Así es. Es que el sueño no es pasivo para nada. Es la fase activa del mantenimiento pesado. Durante el sueño profundo, tu cerebro libera pulsos enormes de hormona del crecimiento. Es ahí donde los aminoácidos del filete que te comiste se convierten en músculo nuevo. Y además, a nivel neurológico, se enciende el sistema linfático. El linfático. ¿Eso qué es? Es una red de tuberías microscópicas que literalmente lava el cerebro por dentro. Elimina todas las proteínas tóxicas que has acumulado por pensar y trabajar durante el día. Si recortas tus horas de sueño, el equipo de mecánicos no termina su turno. El coche sale a la pista al día siguiente con toxinas en los engranajes. Tela. Y para blindar este vehículo ya del todo, el documento mete una última capa de protección que damos muy por sentado, que es lavarse las manos, sobre todo antes de comer. Y esto resalta la genialidad del texto. Hablamos de defensas internas con la fruta, ¿no? Pues lavarse las manos es la barrera externa. A nivel de energía, el sistema inmunológico gasta muchísimo ATP, muchísima energía. Si un virus entra, tu sistema de defensa secuestra toda tu energía metabólica para luchar contra él. Energía que ibas a usar para estudiar o para el gimnasio. Al lavarte las manos, evitas que entren y te ahorras un gasto de recursos inmenso. Es pura economía energética. Todo encaja. Es la integración total. Hemos repasado un documento que, bajo esa apariencia infantil, esconde un rigor tremendo. El cuerpo exige un protocolo triple innegociable: la chispa energética de los hidratos, los ladrillos de las proteínas y el aceite de las vitaminas. Y todo esto envuelto en hidratación constante, movimiento para crear mitocondrias, higiene y dormir para reconstruir. Cada pieza del rompecabezas está conectada, claro. Fallar en una compromete a todas las demás. Y justo cuando creemos que ya tenemos dominada la ingeniería de este Fórmula 1, el documento mete un giro final que me dejó helada, sinceramente. En la última frase abandona por completo la idea del coche de carreras, la velocidad, y nos golpea con una imagen de pura inmutabilidad. Dice, y cito: tu cuerpo es tu casa por toda la vida. Es un cambio de paradigma demoledor, porque un coche de competición, por muy caro que sea, tiene una vida útil limitada. Cuando el motor se rompe, el piloto simplemente se baja, lo tira y la escudería le da otro coche nuevo. Claro, la máquina es reemplazable. Sin embargo, al pasar de un bólido a una casa vitalicia, el texto nos estampa contra la realidad de nuestro horizonte vital. Una casa es otra historia, especialmente si es la única en la que vas a vivir siempre. Si las vigas se pudren por falta de mantenimiento, no te puedes mudar a la parcela de al lado. Exacto. Cada día que comemos mal, cada noche que dormimos poco y saltamos el taller nocturno, no estamos perdiendo una simple carrera. Estamos permitiendo que el deterioro avance en silencio por los cimientos del único lugar en el que nuestra conciencia va a residir hasta el último día. Y eso nos lleva a la verdadera reflexión final para quienes nos escuchan hoy. Si nos quitamos de la cabeza la idea de que podemos parchear nuestra salud infinitamente, nos enfrentamos a un concepto fascinante y también bastante aterrador, que es la deuda biológica compuesta. La gente que sabe de inversiones entiende cómo el interés compuesto multiplica tu dinero con los años. Pero ¿somos conscientes de que el daño metabólico también funciona con interés compuesto? Totalmente. Esa deuda se acumula. Si nuestro cuerpo es una casa de la que jamás podremos escapar, el peaje biológico que acumulamos a los 30 o 40 años por culpa del estrés, de dormir mal y de comer peor, no desaparece por arte de magia.
Se convierte en la hipoteca física y cognitiva que nos va a cobrar unos intereses abusivos cuando lleguemos a la vejez. Así que la pregunta clave, la que de verdad importa antes de elegir nuestra próxima comida o la hora a la que apagamos el móvil hoy, es la siguiente. ¿Estamos construyendo un refugio capaz de sostener nuestra lucidez y vitalidad para el futuro? ¿O estamos acumulando una deuda silenciosa que terminará por desahuciarnos de nuestra propia movilidad y de nuestra propia mente? Ahí lo dejamos.